El mecánico humilde dijo: «Ayudar es suficiente pago». Días después, su vida dio un giro total. El sol de octubre caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Méndez terminó de ajustar la última tuerca del viejo Tsuru que tenía frente a él. A sus 35 años, sus manos curtidas y manchadas de grasa contaban la historia de 18 años dedicados al noble oficio de la mecánica automotriz. El pequeño taller donde trabajaba, ubicado en la colonia Oblatos, era apenas un espacio techado con lámina donde su patrón, don Esteban, le permitía hacer trabajos freelance cuando no había servicio en el negocio principal. Roberto se limpió el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha oscura en su piel morena. El calor era sofocante esa tarde de jueves, y la falta de ventiladores funcionando en el taller no ayudaba. Miró el reloj colgado en la pared oxidada. Las 5:30 de la tarde. Pronto cerraría y tendría que caminar los 40 minutos hasta su pequeño departamento en la colonia Santa Cecilia, donde vivía solo desde que su madre había fallecido 2 años atrás. La situación económica de Roberto no era fácil. Don Esteban le pagaba apenas 3,500 pesos a la semana por trabajar de lunes a sábado, más lo que pudiera ganar con trabajos extras que, en tiempos de crisis, cada vez eran menos frecuentes. Había intentado independizarse, abrir su propio taller, pero la falta de capital para comprar herramientas de calidad y rentar un local decente lo mantenía atado a su situación actual. Sin embargo, Roberto nunca había perdido el orgullo por su trabajo. Cada motor que reparaba llevaba su sello de calidad, cada diagnóstico era preciso y honesto. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esa tarde, mientras Roberto recogía sus herramientas y se preparaba para cerrar el taller, escuchó el sonido inconfundible de un motor fallando. Era ese ruido característico que todo mecánico experimentado reconoce al instante. Una mezcla entre el traqueteo de válvulas mal calibradas y el silbido de una fuga en el múltiple de escape. Asomó la cabeza hacia la calle López Cotilla y vio un Mercedes-Benz clase E del año 2010, color negro, detenido a media cuadra. El conductor intentaba arrancarlo una y otra vez, pero el motor apenas tosía antes de apagarse completamente. Roberto observó la escena durante unos segundos. El carro era claramente de gama alta, aunque ya tenía sus años. El hombre al volante vestía ropa casual y sencilla, una camisa de mezclilla deslavada y pantalones de algodón beige. No parecía el típico dueño ostentoso de un auto alemán. Después de varios intentos fallidos, el hombre salió del vehículo con expresión de frustración evidente, abrió el cofre y se quedó mirando el motor con la misma cara que pondría cualquiera viendo jeroglíficos egipcios. La primera reacción de Roberto fue seguir con lo suyo. Ya era tarde, estaba cansado, y técnicamente su jornada laboral había terminado. Pero había algo en su naturaleza que no le permitía ver a alguien con problemas mecánicos sin ofrecer ayuda. Era como un impulso automático, una vocación que iba más allá del dinero. Además, ese Mercedes tenía un problema que él podía diagnosticar solo por el sonido. Sería cuestión de minutos identificarlo. Caminó hacia el auto varado con paso tranquilo, pero decidido. El hombre junto al cofre levantó la vista cuando lo vio acercarse. Era un señor de aproximadamente 55 años, de estatura media, con el cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás y una barba corta, bien cuidada. Sus ojos café claro mostraban una mezcla de esperanza y escepticismo cuando vio a Roberto acercarse con su overol manchado de grasa.
Buenas tardes, saludó Roberto con la cortesía característica de los tapatíos. Vi que trae problemas con su carro. Soy mecánico del taller de aquí al lado. Si gusta, puedo echarle un ojo. El hombre lo observó durante un par de segundos, evaluándolo. Roberto estaba acostumbrado a esas miradas. La gente a menudo juzgaba su competencia por su apariencia humilde y su juventud. Pero este hombre tenía algo diferente en la mirada, una curiosidad genuina que iba más allá del prejuicio. Se lo agradecería mucho, respondió el hombre con un acento que revelaba educación, pero también cercanía. La verdad es que de mecánica no sé absolutamente nada. Apenas alcancé a orillarse antes de que se muriera por completo. Roberto se asomó al motor y de inmediato comenzó su inspección visual. Sus ojos entrenados recorrieron cada componente con la precisión de un cirujano examinando a un paciente. Tocó algunas mangueras, verificó conexiones, revisó niveles de fluidos. El diagnóstico fue rápido y certero. Tiene dos problemas principales, explicó Roberto mientras señalaba diferentes partes del motor. Primero, el sensor de posición del cigüeñal está fallando. Por eso el motor no mantiene el arranque, no está mandando la señal correcta a la computadora. Y segundo, tiene una fuga considerable en el empaque del múltiple de escape. Ese silbido que escucha es el gas saliendo por ahí. El hombre escuchaba con atención, asintiendo aunque claramente no entendía la mitad de los términos técnicos. ¿Es algo grave? ¿Se puede reparar? Claro que se puede reparar, aseguró Roberto. El sensor hay que cambiarlo, no hay de otra. Cuesta como unos 1,200 pesos la pieza original. El empaque del múltiple también hay que reemplazarlo. Esa pieza sale como en 400 pesos. La mano de obra en cualquier taller decente le cobraría unos 1,500 o 2,000 pesos por todo el trabajo. Estamos hablando de unos 3,500 a 4,000 pesos en total. El hombre silbó suavemente. No es barato, pero el carro lo vale. ¿Usted podría hacerlo? Roberto dudó un momento. Técnicamente podía hacerlo, tenía la experiencia y el conocimiento. Pero no tenía en existencia ni el sensor ni el empaque, y conseguirlos un jueves por la tarde sería complicado. Además, necesitaría el taller de don Esteban para hacer el trabajo correctamente, y no estaba seguro de que su patrón le diera permiso para usar las instalaciones y herramientas especializadas que el trabajo requería. «Mire, don», dijo Roberto con honestidad, «yo podría hacerlo, pero no tengo las piezas ahorita y el taller donde trabajo no es mío. Lo que sí puedo hacer es darle un arreglo temporal para que llegue a su casa o a un taller de su confianza. No es lo ideal, pero le va a servir». El hombre lo miró sorprendido. ¿Un arreglo temporal? ¿Cómo? El sensor no lo puedo arreglar, pero puedo hacer un bypass manual que engañe a la computadora el tiempo suficiente para que el motor prenda y se mantenga encendido. Es medio artesanal, pero funciona. Y la fuga del múltiple la puedo sellar temporalmente con un compuesto especial que tengo en el taller. No va a durar más de 2 o 3 días, pero le dará tiempo de llevarlo a reparar bien. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto trabajó en el motor del Mercedes con la concentración de un artesano dedicado a su obra maestra. Trajo del taller algunas herramientas básicas, un cable especial y su compuesto sellador de alta temperatura. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado y ejecutado con la confianza que solo da la experiencia. El hombre observaba fascinado, haciendo preguntas ocasionales que Roberto respondía con paciencia didáctica. «Listo», anunció Roberto finalmente, limpiándose las manos en un trapo que sacó de su bolsillo. «Pruebe a arrancarlo ahora». El hombre se subió al auto y giró la llave. El motor arrancó inmediatamente con un ronroneo suave y constante. La diferencia era notable. El ruido del múltiple había disminuido considerablemente, aunque no había desaparecido del todo.
El hombre salió del auto con una sonrisa amplia. ¡Increíble! ¿Cómo hizo eso tan rápido? Roberto sonrió con modestia. Son 18 años haciendo esto. Uno aprende algunos trucos con el tiempo, pero recuerde, es solo temporal. Tiene que llevarlo a arreglar bien en los próximos 2 o 3 días máximo. El hombre sacó su cartera y comenzó a contar billetes. ¿Cuánto le debo por el trabajo? Roberto hizo un gesto con la mano negándose. No, don, no se preocupe, fue solo un favorcito rápido, no le voy a cobrar. El hombre lo miró incrédulo. ¿Cómo que no? Usted trabajó, usó sus materiales, su tiempo, es justo que le pague. ¿De verdad que no hace falta?, insistió Roberto. Ayudar es suficiente pago, me da gusto haber podido resolverle el problema. No más, acuérdese de llevarlo a arreglar bien, ¿sale? El hombre guardó su cartera lentamente, pero su expresión había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de respeto y curiosidad profunda. ¿Cómo se llama usted, joven? Roberto Méndez, para servirle. Mucho gusto, Roberto. Yo soy Fernando. Extendió su mano y Roberto la estrechó con firmeza. ¿Trabaja aquí en este taller? Sí, bueno, trabajo para don Esteban, el dueño. Este es su negocio, yo solo soy el mecánico. Fernando asintió pensativo. ¿Y lleva mucho tiempo en esto? Desde los 17 años, respondió Roberto con cierto orgullo. Empecé como ayudante en un taller en Tlaquepaque y fui aprendiendo. Luego trabajé en varias agencias hasta que terminé aquí. No es el trabajo más glamoroso, pero me gusta lo que hago. Se nota que le gusta, comentó Fernando, y se nota también que es muy bueno en lo que hace. Ese diagnóstico que hizo fue preciso, y la forma en que trabajó fue muy profesional. Roberto sintió que las mejillas se le calentaban ligeramente ante el cumplido. No estaba acostumbrado a que los clientes, especialmente los de clase alta, lo elogiaran de esa manera. Muchas gracias, don Fernando. Ojalá y encuentre un buen taller que le resuelva bien el problema. Fernando subió a su auto, pero antes de cerrar la puerta, asomó la cabeza. Roberto, ¿me podría dar su número de teléfono? Me gustaría mantener el contacto por si vuelvo a necesitar ayuda con el carro. Roberto le dio su número y Fernando lo guardó en su celular. Se despidieron con un apretón de manos y el Mercedes se alejó calle abajo con su motor temporal funcionando suavemente. Roberto vio el auto perderse en el tráfico de la tarde y regresó al taller para terminar de cerrar. Mientras guardaba sus herramientas y echaba llave al portón, Roberto no podía dejar de pensar en ese encuentro. Había algo peculiar en Fernando, algo que no terminaba de encuadrar. La manera en que observaba, las preguntas que hacía, la forma en que lo había evaluado. No era la típica interacción con un cliente apurado que solo quería que le arreglaran el carro. Había un interés genuino que Roberto no podía descifrar. Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Probablemente solo era un señor agradable que había quedado impresionado por el trabajo. Nada más. Roberto comenzó su caminata habitual hacia casa, sin saber que ese encuentro casual, en una tarde calurosa de octubre, estaba a punto de cambiar el curso completo de su vida. Esa noche, Fernando Aguirre llegó a su residencia en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, con la mente trabajando a toda velocidad. Estacionó el Mercedes en el amplio garaje donde reposaban otros 3 vehículos de su colección personal, un BMW X5, un Audi A6 y un Ford Lobo último modelo. Su casa era una construcción moderna de 2 pisos, con acabados de lujo, jardines impecables y una alberca que brillaba bajo las luces nocturnas. Era el tipo de hogar que solo el éxito empresarial sostenido podía proporcionar. Fernando Aguirre era propietario de Transportes Aguirre, una empresa de logística y transporte que operaba en todo el occidente de México. Había comenzado 30 años atrás con un solo camión de carga que conducía él mismo.
haciendo entregas entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Con trabajo incansable, decisiones inteligentes y, sobre todo, un instinto excepcional para identificar talento en las personas, había construido un imperio que ahora contaba con más de 200 vehículos, 5 bodegas de almacenamiento y contratos con las empresas más importantes de la región. Pero Fernando nunca había olvidado sus orígenes humildes. Recordaba perfectamente los días en que él mismo reparaba su camión en plena carretera, cuando no tenía dinero para pagar un mecánico profesional. Recordaba la desesperación de no saber si podría cumplir con una entrega a tiempo, si podría pagar la gasolina, si podría mantener a flote su sueño. Esas experiencias habían moldeado su filosofía empresarial. El verdadero valor de una persona no estaba en su apariencia o en su posición social, sino en su competencia, su integridad y su actitud ante el trabajo. Por eso Fernando ocasionalmente hacía algo que sus socios y empleados consideraban excéntrico. Se disfrazaba de persona común y buscaba talentos escondidos en lugares inesperados. Había descubierto a algunos de sus mejores ejecutivos de esa manera, gente que trabajaba en posiciones muy por debajo de su potencial simplemente porque nunca habían tenido la oportunidad de demostrarlo. El encuentro con Roberto no había sido completamente casual. Fernando había estado investigando talleres mecánicos en diferentes colonias de Guadalajara, buscando encontrar mecánicos talentosos para su empresa. Transportes Aguirre tenía su propio departamento de mantenimiento, pero Fernando siempre estaba buscando reforzar su equipo con los mejores profesionales. Había provocado deliberadamente la falla temporal de su Mercedes, desconectando el sensor del cigüeñal y aflojando el empaque del múltiple. Quería ver cómo reaccionaban diferentes mecánicos ante un problema real. En los 3 talleres que había visitado antes, los resultados habían sido decepcionantes. En el primero, el mecánico había diagnosticado mal el problema y le había querido cobrar por reparaciones innecesarias. En el segundo, aunque habían identificado correctamente la falla, le habían inflado el presupuesto el doble de lo razonable. En el tercero, simplemente le habían dicho que llevara el auto a la agencia porque era muy complicado para ellos. Pero Roberto Méndez había sido diferente, muy diferente. No solo había diagnosticado ambos problemas con precisión quirúrgica en cuestión de minutos, sino que además había sido completamente honesto sobre sus limitaciones. No había intentado aprovecharse de la situación para hacer un trabajo completo y cobrar más. Había ofrecido una solución temporal efectiva y, lo más sorprendente de todo, había rechazado el pago. Fernando se sirvió un whisky en su estudio privado y se sentó en su sillón de piel frente al escritorio de caoba. Abrió su laptop y comenzó a tomar notas sobre Roberto. Edad aproximada, 35 años. Experiencia, 18 años. Honestidad, excepcional. Competencia técnica, superior. Actitud, humilde pero segura. Pasión por el trabajo, evidente. Era exactamente el tipo de persona que Fernando buscaba. Pero necesitaba saber más. Necesitaba verificar que no solo fuera competente y honesto, sino también consistente. Que lo que había visto esa tarde no fuera una casualidad, sino el verdadero carácter de Roberto Méndez. Al día siguiente, viernes por la mañana, Fernando llamó a su asistente personal, Mariana Soto, una mujer eficiente de 42 años que llevaba trabajando con él 15 años y que conocía perfectamente su peculiar método de reclutamiento. «Mariana, necesito que investigues a alguien para mí», dijo Fernando por teléfono. «Se llama Roberto Méndez, trabaja como mecánico en un taller de la colonia Oblatos. Quiero saber todo sobre él, antecedentes laborales, reputación, situación personal, cualquier cosa relevante.
pero hazlo con discreción total. Lo de siempre, respondió Mariana con un tono que dejaba entrever una sonrisa. ¿Encontraste otra joya escondida? Posiblemente. Este tiene potencial excepcional, pero necesito verificar antes de hacer cualquier movimiento. Mariana tenía contactos en todas partes. Ex empleada de recursos humanos de una gran corporación, había desarrollado una red impresionante de fuentes de información. Para el lunes por la tarde, Fernando tenía en sus manos un reporte completo sobre Roberto Méndez. Los resultados eran aún mejores de lo que esperaba. Roberto había trabajado en la agencia Nissan de Tlaquepaque durante 5 años, donde había sido reconocido como uno de los mecánicos más competentes de su generación. Sus ex supervisores lo describían como extraordinariamente talentoso y absolutamente confiable. Había dejado la agencia no por problemas de desempeño, sino porque buscaba mejores oportunidades económicas que la agencia no podía ofrecerle en ese momento. Después había trabajado en otros 2 talleres, siempre con excelentes referencias. En ambos lugares era recordado por su honestidad poco común en el sector. Había casos documentados de clientes que llegaban esperando reparaciones costosas y Roberto les explicaba que el problema era menor y se resolvía con un ajuste simple. Esa integridad le había costado dinero en el corto plazo, pero le había ganado una reputación sólida entre quienes lo conocían. Su situación personal era modesta. Vivía solo en un departamento pequeño en Santa Cecilia. Pagaba su renta puntualmente cada mes y llevaba una vida tranquila. No tenía vicios conocidos, no frecuentaba lugares conflictivos y dedicaba su tiempo libre a estudiar sobre nuevas tecnologías automotrices. En su pequeño departamento tenía una colección de manuales técnicos y se había inscrito a varios cursos en línea sobre sistemas electrónicos modernos de automóviles. Lo más revelador del reporte era un incidente que había ocurrido 6 meses atrás. Una señora mayor había llevado su auto al taller donde Roberto trabajaba. El diagnóstico que otro mecánico había hecho indicaba que necesitaba cambiar el motor completo, un trabajo de más de 30,000 pesos. La señora estaba desesperada porque no tenía ese dinero. Roberto revisó el auto personalmente y descubrió que el problema real era mucho menor. Un sensor de flujo de masa de aire defectuoso que costaba apenas 800 pesos. Cuando don Esteban, su patrón, se enteró de que Roberto había perdido un trabajo de 30,000 pesos, lo regañó severamente. Pero Roberto no se arrepentía. La señora le había dado las gracias con lágrimas en los ojos. Fernando cerró el reporte con una sonrisa satisfecha. Roberto Méndez era real. Su honestidad no era un acto, era parte fundamental de quién era como persona. Y su competencia técnica estaba respaldada por años de reconocimiento profesional. Era exactamente el tipo de persona que Fernando quería en su organización. Pero Fernando no iba a simplemente ofrecerle un trabajo. Eso sería demasiado fácil y, además, quería asegurarse de que Roberto pudiera manejar desafíos más complejos. Necesitaba una prueba final, un problema mecánico realmente difícil que pusiera a prueba no solo sus conocimientos técnicos, sino también su creatividad y su capacidad para trabajar bajo presión. El martes por la mañana, Fernando llamó a Jorge Maldonado, el jefe del Departamento de Mantenimiento de Transportes Aguirre. Jorge era un ingeniero mecánico con 30 años de experiencia que había visto de todo en materia de vehículos de carga. Jorge, necesito que prepares un camión con un problema muy específico, dijo Fernando. Quiero una falla compleja en el sistema de inyección diésel, algo que requiera diagnóstico avanzado, pero que sea reparable en campo con las herramientas correctas. Jorge conocía bien estos ejercicios de Fernando. ¿Qué tan complejo quieres que sea? Suficiente
para que un mecánico promedio tarde horas en diagnosticarlo o simplemente se rinda, pero lo suficientemente solucionable para que alguien realmente bueno pueda resolverlo. Entendido. ¿Para cuándo lo necesitas? Para mañana en la tarde. Y Jorge, esto es confidencial. Nadie más debe saber del propósito real. El miércoles por la tarde, Fernando manejó hasta el taller de don Esteban en uno de los camiones de carga de su empresa, un Freightliner M2, que Jorge había preparado meticulosamente con una falla inducida en el sistema de gestión del motor. El problema era sutil. Una conexión intermitente en el arnés del módulo de control que causaba lecturas erróneas y hacía que el motor perdiera potencia aleatoriamente. Era el tipo de falla que volvía loco a los mecánicos porque era difícil de reproducir de manera consistente. Fernando llegó al taller justo cuando Roberto estaba terminando un cambio de aceite en un Aveo plateado. Estacionó el camión en la entrada y se bajó con expresión de frustración cuidadosamente ensayada. ¡Roberto!, llamó Fernando, y vio cómo el mecánico levantaba la cabeza sorprendido al reconocerlo. ¡Qué bueno que lo encuentro! Tengo un problemón con este camión. Roberto se limpió las manos en su overol y caminó hacia él con una sonrisa. Don Fernando, qué gusto verlo. ¿Cómo le fue con el Mercedes? ¿Ya lo arregló? Sí, lo llevé a reparar como me recomendó. Quedó perfecto gracias a su diagnóstico. Fernando señaló el camión. Pero ahora este trailero me está dando problemas. Es de un amigo que tiene un negocio de mudanzas. Dice que el motor pierde fuerza de repente, como que se ahoga, pero luego vuelve a funcionar normal. Ya lo llevó a 2 talleres y nadie ha podido encontrar qué tiene. Roberto se acercó al camión con interés profesional evidente en sus ojos. Los motores diésel de estos vehículos de carga eran su especialidad favorita. Había algo en la complejidad de sus sistemas que lo fascinaba. ¿Me permite revisarlo?, preguntó Roberto. Por favor, sería un gran favor. Mi amigo está desesperado porque necesita el camión para trabajar. Durante la siguiente hora y media, Roberto se sumergió en el diagnóstico más complejo que había enfrentado en meses. Conectó un escáner de diagnóstico básico que tenía en el taller, pero los códigos de error que aparecían eran contradictorios. Revisó el sistema de combustible completo, verificó filtros, líneas, inyectores. Todo parecía estar en orden. Chequeó el turbocompresor, el intercooler, el sistema de admisión de aire, nada evidente. Fernando observaba cada movimiento desde una distancia prudente, impresionado por la metodología de Roberto. No trabajaba al azar, sino siguiendo un proceso lógico de eliminación. Consultaba ocasionalmente el manual de servicio del camión en su celular, tomaba notas en un cuaderno sucio que sacaba de su bolsillo, hacía mediciones con un multímetro antiguo, pero bien calibrado. El problema está en el sistema eléctrico, murmuró Roberto, después de revisar todas las posibilidades mecánicas. Tiene que estar en el sistema de gestión del motor. Se metió debajo del tablero del camión y comenzó a revisar el arnés eléctrico con una paciencia infinita. Sus dedos seguían cada cable, verificando continuidad, buscando señales de corrosión o daño. Era un trabajo tedioso que requería concentración absoluta. Finalmente, después de casi 2 horas, Roberto salió de debajo del tablero con una expresión de satisfacción. Tenía en la mano una sección del arnés eléctrico. «Lo encontré», anunció. «Tiene una conexión intermitente justo aquí, en el conector del módulo de control del motor. El alambre se está desprendiendo del terminal. Cuando el camión se mueve o vibra, la conexión se pierde por fracciones de segundo y eso hace que la computadora reciba señales falsas y reduzca la potencia del motor. Es por eso que el problema es intermitente y difícil de reproducir». Fernando se acercó a ver lo que Roberto señalaba.
Efectivamente, había encontrado exactamente la falla que Jorge había introducido. Pero más impresionante aún era el proceso que había seguido para llegar a ese diagnóstico. Había eliminado sistemáticamente todas las otras posibilidades antes de enfocarse en el sistema eléctrico, y luego había tenido la paciencia de revisar metro por metro el arnés hasta encontrar el problema específico. ¿Y se puede reparar?, preguntó Fernando. Claro que sí. Necesito rehacer esta conexión con un terminal nuevo y soldar bien el cable. Es un trabajo delicado, pero definitivo. Le va a tomar como 1 hora. Adelante, por favor, el tiempo no es problema. Roberto trabajó con la precisión de un relojero. Cortó el cable dañado, peló el aislamiento con cuidado milimétrico, instaló un terminal nuevo con la herramienta correcta de crimpar y finalmente soldó la conexión para asegurar que nunca volviera a fallar. Cuando terminó, cubrió todo con termocontráctil para proteger la reparación. «Listo», dijo finalmente. «Pruébelo ahora». Fernando encendió el camión y lo condujo por las calles cercanas durante 15 minutos, acelerando fuerte, frenando bruscamente, haciendo todo lo posible para reproducir las condiciones que causaban la falla. El motor funcionó perfectamente en todo momento, con la potencia constante y suave que se esperaba de un diésel bien afinado. Cuando regresó al taller, Fernando salió del camión con una sonrisa genuina. Increíble. Lo resolvió completamente. 2 talleres no pudieron encontrarlo y usted lo solucionó en 2 horas. Roberto se encogió de hombros con modestia. Es cuestión de seguir el proceso correcto. Este tipo de fallas eléctricas intermitentes son las más difíciles, pero si uno tiene paciencia y va eliminando posibilidades, siempre se encuentra. ¿Cuánto le debo? Pues mire, don Fernando, fueron como 2 horas de trabajo y usé algunos materiales. Con 500 pesos estaría bien. Fernando sacó su cartera y contó 1000 pesos. 500 es muy poco para la calidad del trabajo que hizo. Tome los 1000, se los merece. Roberto aceptó el dinero esta vez, pero Fernando notó que lo hacía con cierta incomodidad, como si realmente prefiriera no cobrar. Era una humildad genuina, no falsa modestia. «Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Fernando guardando su cartera. «Claro, don Fernando. ¿Por qué sigue trabajando aquí? Con su nivel de conocimiento y habilidad, podría estar ganando mucho más en otro lugar». Roberto suspiró y se sentó en una llanta vieja que servía como asiento improvisado en el taller. «Es complicado, don Fernando. He intentado buscar mejores trabajos, pero la mayoría de las empresas grandes piden certificaciones que no tengo, o quieren gente más joven que puedan pagar menos, o simplemente no les gusta contratar a alguien de taller de barrio. Y para poner mi propio negocio necesitaría un capital que no tengo. Las herramientas profesionales son muy caras, rentar un local decente también, y necesitaría dinero para sobrevivir los primeros meses hasta que el negocio arranque. Es un círculo complicado de romper». Fernando escuchó con atención. Era exactamente lo que esperaba escuchar. Roberto no era un quejoso, ni alguien que echaba culpas a otros. Entendía claramente su situación y los obstáculos reales que enfrentaba. Solo le faltaba la oportunidad correcta. «Entiendo perfectamente», dijo Fernando. «Yo pasé por algo similar hace muchos años». Se puso de pie y estrechó la mano de Roberto. «Gracias de nuevo por su ayuda. Mi amigo va a estar muy contento». Fernando se despidió y condujo el camión de regreso a las instalaciones de Transportes Aguirre. En su mente, la decisión ya estaba tomada. Roberto Méndez había pasado todas las pruebas con excelencia. Era tiempo de hacer su movimiento. Esa noche Fernando convocó a una reunión urgente con sus 2 principales colaboradores, Mariana Soto, su asistente personal, y Jorge Maldonado, el jefe de mantenimiento.
Se reunieron en su oficina privada después del horario laboral normal. ¿Y qué les pareció?, preguntó Fernando a Jorge, quien había estado monitoreando discretamente la reparación del camión a través de las cámaras que habían instalado temporalmente en el vehículo. Excepcional, respondió Jorge sin dudarlo. Ese diagnóstico habría tomado a mis mejores técnicos al menos 4 horas con todos los equipos de la empresa. Él lo hizo en 2 horas con herramientas básicas. Y la reparación fue impecable, de manual técnico. Este Roberto es el verdadero artículo. ¿Y la investigación de antecedentes?, preguntó Fernando a Mariana. Todo limpio, confirmó ella. He hablado con 8 personas diferentes que lo conocen o han trabajado con él. Todos dicen lo mismo: honesto hasta la médula, trabajador incansable, conocimiento técnico superior. No tiene vicios, no tiene deudas problemáticas, no tiene enemigos. Es literalmente el empleado ideal. Fernando se reclinó en su silla ejecutiva y sonrió. Entonces estamos de acuerdo. Quiero contratarlo, pero no solo como mecánico. Jorge levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Quiero que sea el nuevo supervisor del departamento de mantenimiento. Tú, Jorge, vas a asumir la dirección técnica de toda la empresa, una posición que hemos necesitado crear desde hace tiempo. Roberto será tu sucesor en el mantenimiento de la flota. Jorge silbó suavemente. Es un salto grande para alguien que viene de un taller de barrio. Lo sé, admitió Fernando. Pero he aprendido en 30 años de negocios que el talento genuino es más valioso que la experiencia corporativa. Roberto tiene el conocimiento técnico, tiene la integridad moral y tiene la actitud correcta. Lo demás se puede enseñar. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mariana, ya sacando su libreta para tomar notas. Fernando explicó su visión. Primero, quería preparar una oferta formal completa. Salario de 15,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley, un paquete de herramientas profesionales completo que Roberto podría considerar suyo, capacitación técnica continua pagada por la empresa y un camino claro de crecimiento profesional. Pero no quiero que piense que es caridad, enfatizó Fernando. Quiero que entienda que esto es una oportunidad de negocio. Él trae su talento y dedicación. Nosotros proporcionamos los recursos y la plataforma. Es una relación mutuamente beneficiosa. ¿Cuándo lo vas a contactar?, preguntó Jorge. Mañana mismo. Ya esperé suficiente. El jueves por la mañana, Roberto llegó al taller de don Esteban como todos los días, a las 7 en punto. Tenía programado hacer un servicio mayor a una Suburban y revisar la transmisión de una Voyager. Era un día de trabajo normal, o eso pensaba. A las 10 de la mañana, un BMW Serie 7 negro se estacionó frente al taller. De él bajó Fernando, pero esta vez no vestía ropa casual y gastada. Llevaba un traje de negocios gris impecable, zapatos de vestir brillantes y un portafolio de piel bajo el brazo. Roberto lo reconoció inmediatamente, pero quedó desconcertado por el cambio de imagen. Don Fernando, saludó Roberto, saliendo del cofre de la Suburban. ¿Qué pasó? ¿El camión volvió a fallar? No, Roberto, el camión funciona perfecto gracias a ti. Fernando se acercó con una sonrisa. Pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes unos minutos? Don Esteban, el dueño del taller, había salido de su pequeña oficina al escuchar el saludo. Observó el BMW y al hombre elegante con curiosidad evidente. Roberto está trabajando ahorita, dijo don Esteban, un hombre robusto de 60 años con el ceño fruncido permanente. Si necesita algo, tendrá que esperar o volver más tarde. Entiendo perfectamente, respondió Fernando con cortesía, pero con una firmeza que dejaba claro que no se iba a ir. Pero esto no puede esperar. Es sobre una oportunidad laboral para Roberto. Don Esteban apretó la mandíbula. Ya había perdido buenos mecánicos antes, cuando empresas grandes venían a robarle su personal.
Roberto tiene contrato conmigo. No pueden venir así nomás a llevárselo. No vine a llevármelo sin su consentimiento ni el suyo, aclaró Fernando. Vine a presentarle una propuesta que él es libre de aceptar o rechazar, pero creo que merece al menos escucharla, ¿no le parece? Roberto miraba la escena con confusión creciente. Oportunidad laboral. Don Fernando, yo no entiendo. ¿Usted no es amigo del dueño del camión? ¿Por qué me habla de trabajo? Fernando sonrió. Porque no fui completamente honesto contigo, Roberto. No soy amigo de nadie con problemas de carro. Soy Fernando Aguirre, dueño de Transportes Aguirre. El Mercedes era mío, el camión también es mío, y ambas situaciones fueron pruebas para evaluar tu competencia profesional. Roberto se quedó paralizado. Transportes Aguirre era una de las empresas de logística más grandes de Jalisco. Todo mundo en el sector automotriz sabía quién era Fernando Aguirre. Había artículos sobre él en revistas de negocios. Se hablaba de su empresa como ejemplo de éxito mexicano. Y este hombre lo había estado probando sin que él lo supiera. ¿Me estaba poniendo a prueba?, preguntó Roberto, sin saber si sentirse halagado u ofendido. Sí, y pasaste todas las pruebas con excelencia, respondió Fernando. Por eso estoy aquí hoy. Quiero ofrecerte el puesto de supervisor de mantenimiento en mi empresa. Estarías a cargo de mantener una flota de más de 200 vehículos, desde autos compactos hasta tractocamiones. Tendrías un equipo de 20 mecánicos bajo tu supervisión, acceso a las mejores herramientas y tecnología del mercado, y un salario de 15,000 pesos al mes más prestaciones completas. Roberto sintió que las piernas le temblaban. 15,000 pesos al mes era más del triple de lo que ganaba ahora. Pero más allá del dinero, era el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años. Trabajar con tecnología moderna, liderar un equipo, aplicar todo su conocimiento en una operación profesional de gran escala. Yo no sé qué decir, tartamudeó Roberto. Di que no, intervino don Esteban bruscamente. Estos empresarios grandes te van a exprimir y después te van a botar como a nada. Aquí estás seguro, Roberto. Te conozco, confío en ti. Fernando mantuvo la calma ante la intervención. Don Esteban, respeto su posición. Roberto ha sido leal con usted y eso habla bien de su carácter. Pero creo que él merece tomar esta decisión por sí mismo, evaluando lo que es mejor para su futuro profesional y personal. Se volvió hacia Roberto. No espero una respuesta inmediata. Tómate el tiempo que necesites. Aquí está mi tarjeta con mi número directo. Piénsalo bien, consulta con quien quieras consultarlo. Si decides aceptar, tengo todo listo para que empieces el lunes de la próxima semana. Si decides quedarte aquí, respetaré tu decisión y no habrá problemas. Fernando extendió su tarjeta y Roberto la tomó con mano temblorosa. Era una tarjeta elegante, en papel grueso con letras en relieve dorado. Fernando Aguirre, Director General, Transportes Aguirre. Una última cosa, agregó Fernando antes de irse. Esto no es caridad ni es un favor, es una oportunidad de negocio. Necesito al mejor supervisor de mantenimiento que pueda conseguir, y creo que ese eres tú. Estarías ganándote cada peso con tu trabajo y tu conocimiento. Piénsalo desde esa perspectiva. Fernando se despidió con un apretón de manos y regresó a su BMW. Roberto se quedó parado en medio del taller con la tarjeta en la mano, sintiendo que su mundo entero acababa de dar un vuelco de 180 grados. Los siguientes 3 días fueron los más confusos e intensos de la vida de Roberto. Don Esteban, después de que Fernando se fue, le había dado un ultimátum. Si decides irte con ese empresario fancy, no cuentes conmigo para ninguna referencia ni esperes volver si las cosas no funcionan. La amenaza era clara, pero Roberto entendía que venía del miedo de don Esteban a perder a su mejor mecánico. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en la oferta. 15,000 pesos al mes significaría poder ahorrar.
Tal vez, eventualmente, comprar su propia casa, tener un fondo para emergencias. Pero más allá del dinero, era la oportunidad de crecer profesionalmente. Aprender sobre sistemas modernos, trabajar con tecnología de punta, liderar un equipo, hacer lo que amaba a un nivel que siempre había sido solo un sueño. El viernes por la mañana, Roberto llamó al número que venía en la tarjeta de Fernando. Una recepcionista profesional contestó: Transportes Aguirre, buenos días. Buenos días, me comunica con el señor Fernando Aguirre, por favor. ¿De parte de quién? Roberto Méndez. Un momento, por favor. Apenas 10 segundos después, la voz de Fernando llenó la línea. Roberto, qué gusto escucharte. ¿Ya tomaste una decisión? No todavía, don Fernando, pero me gustaría saber más detalles sobre la posición antes de decidir. ¿Sería posible que nos reuniéramos para platicar? Por supuesto. ¿Qué te parece hoy a las 6 de la tarde? ¿Te puedo pasar a recoger al taller o nos vemos en algún lugar de tu conveniencia? Mejor nos vemos en algún lugar neutral, si no le molesta. No quiero crear más tensión con don Esteban. Perfecto. ¿Conoces el café La Flor de Córdoba en la avenida Chapultepec? Sí, claro. Te veo ahí a las 6 entonces. Roberto llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada. Se había cambiado su overol de trabajo por unos jeans limpios y una camisa de vestir que reservaba para ocasiones especiales. Estaba nervioso pero emocionado. Ordenó un café americano y se sentó en una mesa cerca de la ventana. Fernando llegó puntualmente a las 6, ahora vestido de manera más casual, pero aún elegante. Pantalones de vestir y una camisa de manga larga sin corbata. Traía consigo un portafolio del que sacó varios documentos cuando se sentaron. Gracias por aceptar reunirte conmigo, Roberto, comenzó Fernando. Quiero que esta conversación sea completamente abierta y honesta. Puedes preguntarme lo que quieras y yo te voy a dar información completa sobre lo que implicaría trabajar en Transportes Aguirre. Durante la siguiente hora y media, Fernando le explicó en detalle la estructura de la empresa, el departamento de mantenimiento, las responsabilidades específicas del supervisor, los desafíos que enfrentaban y las oportunidades de crecimiento. Le mostró organigramas, presupuestos operativos, manuales de procedimientos. No escondió nada. El trabajo no va a ser fácil, admitió Fernando. Vas a tener días de 12 horas cuando tengamos emergencias. Vas a tener que lidiar con mecánicos que tienen más años en la empresa que tú. Vas a tener que tomar decisiones difíciles sobre reparar o reemplazar vehículos, y esas decisiones van a afectar la rentabilidad de la empresa. Pero vas a tener todo mi respaldo, capacitación continua y un equipo que con tu liderazgo puede convertirse en el mejor del sector. Roberto escuchó todo con atención, haciendo preguntas inteligentes que impresionaron a Fernando. Preguntó sobre presupuestos, sobre proveedores de refacciones, sobre políticas de mantenimiento preventivo, sobre la edad promedio de la flota. Eran las preguntas de alguien que realmente entendía el negocio. Don Fernando, dijo Roberto finalmente, necesito serle honesto sobre algo. Yo nunca he sido supervisor de nada. Siempre he trabajado solo o con un ayudante máximo. No sé si pueda manejar a 20 mecánicos. Es una preocupación válida, reconoció Fernando. Pero déjame decirte algo que aprendí en mi carrera. Los mejores líderes no son necesariamente los que tienen más experiencia liderando. Son los que tienen el conocimiento técnico para ganarse el respeto de su equipo, la integridad moral para tomar decisiones justas y la humildad para seguir aprendiendo. Tú tienes esas 3 cualidades. El resto se puede enseñar, y yo personalmente me voy a asegurar de que recibas el entrenamiento que necesites. Roberto sintió un nudo en la garganta. Nadie en su vida le había hablado así, con esa mezcla de respeto y confianza.
Nadie le había visto potencial más allá de ser el mecánico bueno del taller. «Hay algo más que quiero ofrecerte», continuó Fernando, sacando otro documento de su portafolio. «Esto es un contrato de préstamo personal sin intereses por 50,000 pesos. Puedes usarlos para lo que necesites, mudarte a un departamento mejor, comprar ropa profesional, tener un colchón financiero mientras te adaptas al nuevo trabajo. Lo vas a pagar con deducciones automáticas de tu nómina de 1,000 pesos al mes durante los próximos 50 meses, sin intereses, sin penalizaciones por pago anticipado». Roberto miró el documento incrédulo. «¿Por qué haría eso por mí?» «Porque he estado en tu posición», respondió Fernando con sinceridad. «Cuando empecé mi empresa estaba quebrado. Vivía al día. Un cliente me dio un adelanto sin que yo lo pidiera y me dijo exactamente lo que te estoy diciendo ahora. No es caridad, es una inversión en tu potencial. Ese gesto me permitió mantenerme a flote los primeros meses difíciles. Ahora yo puedo hacer lo mismo por ti». Roberto sintió que los ojos se le humedecían. Durante 2 años había luchado solo, sobreviviendo semana a semana, sin poder ahorrar un solo peso, porque todo se iba en renta y comida. Esta oportunidad era más de lo que había soñado jamás. «Acepto», dijo Roberto, su voz firme a pesar de la emoción. «Acepto su oferta, don Fernando. Voy a trabajar más duro que nadie para demostrarle que su confianza no está mal puesta». Fernando extendió su mano y Roberto la estrechó. «Bienvenido a Transportes Aguirre, Roberto. Empiezas el lunes a las 8 de la mañana. Preséntate en la oficina principal y Mariana, mi asistente, te va a guiar en todo el proceso de integración». Esa noche, Roberto regresó a su pequeño departamento caminando en las nubes. Su vida acababa de cambiar por completo. Al día siguiente, el sábado, hablaría con don Esteban para presentar su renuncia formal. Sabía que no sería una conversación fácil, pero era el precio de dar el siguiente paso en su carrera. El sábado por la mañana, Roberto llegó al taller con media hora de anticipación. Don Esteban ya estaba ahí, como siempre, revisando las órdenes de trabajo de la semana. Cuando Roberto entró, don Esteban levantó la vista y supo inmediatamente por la expresión en el rostro de su mecánico lo que venía. «Vas a irte con el empresario ese, ¿verdad?», dijo don Esteban sin preámbulos. «Sí, don Esteban. He decidido aceptar la oferta de Transportes Aguirre». Don Esteban dejó los papeles sobre su escritorio desordenado y suspiró pesadamente. «Te equivocas, Roberto. Esas empresas grandes te van a exprimir y te van a tirar. Aquí tienes estabilidad, me conoces, sabes cómo trabajo». «Lo sé, don Esteban, y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Me dio trabajo cuando lo necesitaba, me ha tratado bien. Pero esta oportunidad es algo que no puedo dejar pasar. Es la oportunidad de crecer profesionalmente, de aprender cosas nuevas, de tener un futuro mejor». Don Esteban se quedó en silencio por un momento, y luego su expresión se suavizó ligeramente. «¿Cuánto te están ofreciendo?» 15,000 al mes, don Esteban. El dueño del taller silbó suavemente. «No puedo competir con eso, ni de cerca». Se recargó en su silla vieja que crujió con el movimiento. «Está bien, Roberto, te entiendo, no te voy a retener. ¿Cuándo te vas?» «Empiezo el lunes. Hoy sería mi último día aquí. Muy bien, termina los trabajos que tienes pendientes y nos ponemos a mano». Roberto trabajó ese sábado con una mezcla de nostalgia y anticipación. Había pasado 2 años en ese taller. Había aprendido a conocer cada rincón, cada herramienta, cada mancha de aceite en el piso de cemento. No era el mejor lugar del mundo, pero había sido su refugio, su espacio para ejercer el oficio que amaba. Al final del día, cuando Roberto estaba limpiando sus herramientas personales, don Esteban se acercó con un sobre en la mano. «Ten», dijo, extendiéndoselo.
Es tu sueldo de la semana completa, aunque hoy sea sábado, y un bonito por los años que trabajaste aquí. Roberto abrió el sobre y encontró 4,000 pesos. Don Esteban, esto es demasiado. La semana no está completa y... Tómalo, interrumpió don Esteban. Vas a necesitar ese dinero para empezar en tu nuevo trabajo. Cómprate ropa decente, zapatos buenos. No quiero que llegues ahí viéndote mal y que piensen que yo te pagaba una miseria. Roberto sintió un nudo en la garganta. Detrás de la rudeza de don Esteban había un corazón generoso. Muchas gracias, don Esteban. De verdad. Ándale, vete ya. Y Roberto, échale ganas en tu nuevo trabajo. Demuéstrales de lo que están hechos los mecánicos de Guadalajara. Roberto estrechó la mano de su expatrón y salió del taller por última vez como empleado. El fin de semana lo dedicó a prepararse para su nuevo comienzo. Usó parte del dinero de don Esteban para comprarse 3 pantalones de vestir, 5 camisas formales, 2 pares de zapatos de trabajo resistentes y ropa interior y calcetines nuevos. Era la primera vez en años que se compraba ropa sin sentir culpa por el gasto. El domingo por la noche, Roberto apenas pudo dormir de la emoción y los nervios. Repasaba mentalmente todo lo que Fernando le había explicado sobre la empresa, tratando de memorizar nombres, procedimientos, estructuras. Quería causar la mejor impresión posible desde el primer día. El lunes amaneció claro y fresco. Roberto se levantó a las 5 de la mañana, se duchó cuidadosamente, se vistió con su ropa nueva y se miró al espejo. La persona que lo miraba de vuelta se veía diferente, más profesional, más segura, pero en el fondo seguía siendo el mismo Roberto, el mecánico apasionado que solo quería hacer bien su trabajo. Llegó a las instalaciones de Transportes Aguirre a las 7:30, media hora antes de lo indicado. El complejo era impresionante. Un terreno de más de 2 hectáreas, con oficinas administrativas en un edificio de 2 pisos, bodegas de almacenamiento enormes y un área de mantenimiento que era 3 veces más grande que todo el taller de don Esteban. Había camiones estacionados en filas ordenadas, montacargas moviéndose con cajas, trabajadores entrando y saliendo. En la recepción, una mujer joven lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenos días, soy Roberto Méndez. Vengo a presentarme. Hoy es mi primer día». «Ah, sí, don Fernando dejó instrucciones de que lo esperábamos. Un momento, por favor». Hizo una llamada rápida. «Mariana bajará en un momento para recibirlo. Por favor, tome asiento». Roberto se sentó en la sala de espera, observando el movimiento de la empresa. Había un ir y venir constante de gente, todos enfocados en sus tareas, todos moviéndose con propósito. Era el tipo de ambiente profesional que siempre había admirado de lejos. Mariana Soto apareció 5 minutos después. Era una mujer de estatura media, cabello corto profesional, vestida con un traje sastre azul marino. Emanaba eficiencia y amabilidad en igual medida. «Roberto, bienvenido a Transportes Aguirre. Soy Mariana, asistente personal de Fernando. Él me pidió que me encargara de tu integración». Le extendió la mano y Roberto la estrechó. «¿Listo para tu primer día?» «Más que listo, señora Mariana. Solo Mariana, por favor. Aquí todos nos tratamos con confianza. Ven, te voy a mostrar las instalaciones y luego pasaremos a la parte administrativa». Durante las siguientes 2 horas, Mariana guió a Roberto por un tour completo de las instalaciones. Le mostró las oficinas administrativas, las bodegas de almacenamiento, el área de carga y descarga, la cafetería para empleados y finalmente el área de mantenimiento que sería su nuevo reino. El taller de mantenimiento de Transportes Aguirre era algo sacado de un sueño para Roberto. Tenía 12 elevadores hidráulicos, estaciones de trabajo especializadas para diferentes tipos de vehículos,
una sección completa dedicada a diagnóstico electrónico con computadoras de última generación, otra para trabajos de soldadura y carrocería, y una bodega enorme llena de refacciones organizadas meticulosamente. Las paredes estaban pintadas de blanco inmaculado. El piso era de concreto pulido, sin una sola mancha de aceite, y las herramientas estaban ordenadas en gabinetes profesionales con sistema de préstamo controlado. «Este será tu espacio de trabajo», dijo Mariana señalando una oficina con ventanas que daban vista a todo el taller. «Desde aquí puedes supervisar todas las operaciones. Tienes computadora con acceso al sistema de gestión de mantenimiento, teléfono con línea directa y todo el material de referencia que puedas necesitar». Roberto entró a la oficina sintiendo que estaba en un sueño. Tenía escritorio de verdad, silla ergonómica, archiveros, pizarrón para planificación. Era más de lo que había tenido jamás en toda su carrera. «Te voy a dejar para que te familiarices con el espacio», dijo Mariana. «A las 11, Jorge Maldonado, quien ha sido el supervisor hasta ahora, vendrá a reunirse contigo para comenzar el proceso de transición. Y a las 3 de la tarde, Fernando quiere reunirse contigo para ver cómo va tu primer día. ¿Alguna pregunta?» «Ninguna por ahora. Muchas gracias, Mariana». Cuando Mariana se fue, Roberto se sentó en su nueva silla y giró lentamente, observando su oficina y el taller más allá de las ventanas. 20 mecánicos ya estaban trabajando en diferentes vehículos, cada uno enfocado en su tarea. Pronto sería responsable de coordinar todo ese esfuerzo, de asegurar que cada vehículo de la flota estuviera en condiciones óptimas. Sintió una mezcla de emoción y responsabilidad que casi lo abruma. Pero entonces recordó las palabras de Fernando. «Los mejores líderes son los que tienen el conocimiento técnico para ganarse el respeto, la integridad moral para tomar decisiones justas y la humildad para seguir aprendiendo». Roberto respiró profundo y sonrió. Estaba listo para este desafío. Era su momento de demostrar que todo el talento que había desarrollado en los años difíciles finalmente tenía un escenario donde brillar. 6 meses después, un sábado por la tarde, Roberto estaba en su oficina revisando los reportes de mantenimiento de la semana cuando escuchó un toque en su puerta. Levantó la vista y vio a Fernando parado en el umbral con una sonrisa. «¿Trabajando en sábado, Roberto?» «No era necesario». Roberto sonrió y se levantó. «Solo estaba terminando unos reportes, don Fernando. Ya casi acababa». «Ven, camina conmigo. Quiero mostrarte algo». Fernando guió a Roberto hasta el estacionamiento frontal de la empresa, donde estaba parqueada una Ford Ranger, último modelo, color azul metalizado, completamente nueva. Fernando sacó las llaves de su bolsillo y se las extendió a Roberto. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto confundido. «Es tuya, un bono por tu desempeño excepcional en estos 6 meses». Roberto se quedó paralizado. «Don Fernando, yo no puedo aceptar esto». «Claro que puedes, lo has ganado. Desde que llegaste la eficiencia del departamento de mantenimiento subió un 22%. Los costos de reparación bajaron un 15% porque ahora hacemos mantenimiento preventivo correcto. No hemos tenido una sola falla mayor en la carretera desde que implementaste tus nuevos protocolos de inspección. Y lo más importante, el equipo te respeta y trabaja mejor que nunca. Te lo has ganado». Roberto tomó las llaves con manos temblorosas. Era la primera vez en su vida que tenía un vehículo propio, y no cualquier vehículo, sino una camioneta nueva del año. «No sé qué decir. Di que vas a seguir haciendo el excelente trabajo que has estado haciendo. Eso es suficiente». Roberto abrazó a Fernando, algo que nunca había hecho antes. Fernando correspondió el abrazo, sonriendo. Este era exactamente el tipo de historia de éxito que lo motivaba a seguir buscando talento escondido en lugares inesperados. «Hay algo más»,
dijo Fernando cuando se separaron. Quiero que empieces a capacitar a alguien para que eventualmente tome tu posición como supervisor de mantenimiento. Roberto lo miró sorprendido. ¿Me va a ascender otra vez? Eventualmente, sí. En 1 año o 2, quiero que asumas la dirección técnica de toda la empresa, pero para eso necesitas preparar a tu sucesor, y quiero que busques a alguien como tú, con talento que no ha tenido oportunidades. Dale a alguien más la misma oportunidad que yo te di. Roberto entendió perfectamente lo que Fernando estaba haciendo. No solo le había dado una oportunidad a él, sino que ahora le estaba pidiendo que continuara el ciclo, que encontrara a otra persona con potencial desperdiciado y le diera su propia oportunidad de brillar. Lo haré, don Fernando. Se lo prometo. 2 años después de aquel primer encuentro en la calle López Cotilla, Roberto estaba en su nueva oficina como director técnico de Transportes Aguirre. Había encontrado y capacitado a su sucesor en el departamento de mantenimiento, un joven mecánico llamado Héctor, que trabajaba en un taller de barrio en Tlaquepaque y que tenía el mismo talento natural y la misma integridad que Roberto había demostrado. Un día, mientras revisaba reportes en su computadora, Roberto vio por la ventana cómo un auto viejo se detenía en la calle, con problemas evidentes de motor. El conductor, un hombre joven, salía y abría el cofre con expresión frustrada. Sin pensarlo 2 veces, Roberto bajó de su oficina y caminó hacia el auto para ofrecer ayuda. Mientras diagnosticaba el problema, una falla simple en el alternador que causaba que la batería no cargara, Roberto sonrió para sí mismo. El círculo se había completado. Él había recibido una oportunidad extraordinaria cuando más la necesitaba. La había aprovechado al máximo y ahora estaba en posición de pasar esa oportunidad a otros. Ayudar era suficiente pago, había dicho 2 años atrás. Y había sido verdad. Esa simple decisión de ayudar sin esperar nada a cambio había desencadenado una transformación completa de su vida. Ahora entendía la filosofía de Fernando. El éxito verdadero no se medía solo en dinero o posición, sino en cuántas vidas podías tocar positivamente, en cuántas oportunidades podías crear para otros, en cuánto talento escondido podías ayudar a florecer. Roberto terminó de explicarle al joven conductor cómo resolver su problema temporalmente y le recomendó un buen taller donde podría hacer la reparación definitiva. Cuando el auto se alejó funcionando nuevamente, Roberto regresó a su oficina sintiendo la misma satisfacción profunda que sentía cada vez que ayudaba a alguien. Esa noche, durante la cena semanal que ahora tenía con Fernando, quien se había convertido en su mentor y amigo cercano, Roberto compartió la anécdota del auto varado. «Es curioso», comentó Roberto. «Hace 2 años era yo el que necesitaba ayuda. Ahora soy yo quien puede ayudar a otros. Es un sentimiento increíble». Fernando sonrió. «Ese es el verdadero éxito, Roberto. Cuando puedes devolver lo que recibiste multiplicado. Tú no solo aprovechaste tu oportunidad, la multiplicaste al dar oportunidad a Héctor, y él hará lo mismo eventualmente. Así se construyen organizaciones verdaderamente grandes, y más importante, así se construyen comunidades fuertes». Roberto alzó su copa. «Por las segundas oportunidades». Fernando chocó su copa contra la de Roberto. «Por reconocer el talento donde otros solo ven obstáculos». Y en ese momento, en ese brindis entre 2 hombres que habían aprendido que el verdadero valor de una persona se mide en su carácter y su capacidad, no en su apariencia o circunstancias, se sellaba una lección que ambos llevarían consigo por el resto de sus vidas. Ayudar sin esperar recompensa siempre trae las mejores recompensas, y una oportunidad bien dada se multiplica en un ciclo virtuoso que transforma no solo vidas individuales, sino comunidades enteras.